Vamos a hacer en este tutorial el cálculo de los momentos de inercia, centros de gravedad, etcétera, de estas cuatro figuras. Son figuras planas en donde tendremos que restar, por ejemplo, a este cuadrado de 60 por 60 los dos semicírculos, aquí a este cuarto de circunferencia el círculo, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a empezar por el primero. El primero de los ejercicios es este. El enunciado dice lo siguiente: halla los momentos de inercia de una figura obtenida al restar a un cuadrado de 60 por 60 milímetros dos semicírculos de radio 20 situados en el punto medio del lado izquierdo y del lado derecho, estando el origen de los ejes situados, atención, en el centro del semicírculo de la izquierda. Bien, si esto lo interpretamos, los ejes tendrían que estar situados aquí. Aquí tendría que estar el eje Y, aquí el eje X, pero los vamos a dejar donde están, aquí, colocados. Bien, digamos que estos ejes que yo he pintado aquí de color rojo y verde son los ejes visuales, pero que los ejes que realmente cuentan para poder trabajar en AutoCAD son los del SCP, Sistema de Coordenadas Personales. Y lo tenemos que colocar, el sistema de coordenadas personales, donde queramos. En este caso vamos a colocarlo ahí, tal como indican los ejes, rojo y verde. Y lo que vamos a hacer, lo primero de todo, es calcular el centro de gravedad de esta figura, que lo vamos a necesitar. El centro de gravedad estaría ahí seguro, ¿no? Bueno, pero para hallarlo venimos a herramientas, consultar, propiedades físicas, y esto lo hemos tenido que convertir siempre en una región. Damos a Enter y aquí ya nos aparece el centro de gravedad. El centro de gravedad es 30, 30. Vamos a dibujarlo. Vamos a coger el centro de gravedad y dibujarlo en el punto 30, 30 con respecto a los ejes que están ahí, 30,30. ¿Veis? Aquí me ha dibujado el centro de gravedad. Muy bien, pero esto no es lo que me piden, ¿eh? De hecho, podemos ver que aquí me ha calculado los momentos de inercia respecto a los ejes situados donde marca el rojo y el verde. Pero nos lo piden con los ejes situados ahí. Bueno, nosotros, para visibilizar mejor, vamos a colocar este. Ahí es donde nos piden. Entonces trasladamos el SCP, lo trasladamos aquí. Y ahora simplemente venimos y le decimos herramientas, consultar, propiedades físicas. Ahora me lo está calculando respecto a los ejes situados aquí donde me decían. Y este es el resultado que andamos buscando. El momento de inercia sería respecto al eje X, esta cantidad, respecto al eje Y, esta otra. Producto de inercia, como es una figura simétrica, respecto al plano XY sería 0. Los radios de giro serían 20,18 para el eje Y, 33,13 para el eje Y. Como es una figura plana, ya hemos explicado en los tutoriales anteriores, estos momentos de inercia y estos productos de inercia no hay que multiplicarlos por nada. Si fuera una figura volumétrica, habría que multiplicarlos por la densidad del material del que está hecho la pieza. Bueno, pues aquí tenemos ya el resultado final en milímetros a la cuarta. Primer ejercicio hecho. Vamos a ver cómo se resolvería con la ayuda de el ChatGPT. Cogemos el chatgpt.com, que es este de aquí, y vamos a copiar aquí el enunciado. Copiamos este enunciado y le damos a la flechita para que trabaje. Él nos va a calcular ya el resultado final. Tardará unos segundos, dependiendo de la complejidad de la pieza, y nos da. Bueno, ya he hecho todos los cálculos, ha estado aquí haciendo los momentos de inercia que ha calculado con respecto al rectángulo, con respecto al semicírculo, los ha restado y hemos obtenido ya el resultado final del eje Y y del eje X. Los radios de giro los tenemos aquí y aquí tenemos el resumen final de todo. Bueno, pues ya tenemos hecho el primer ejercicio. Vamos con el segundo. El segundo ejercicio dice: halla el centro de gravedad y los momentos y productos de inercia de una figura plana formada por un cuarto de circunferencia de radio 30 centímetros, primer cuadrante, y un agujero de radio 10 tangente con el anterior y con el centro en la bisectriz que parte del origen de ejes situados en la parte inferior izquierda. Estos enunciados están especificados de esta manera para que luego el ChatGPT los entienda. Aquí tenemos este cuarto de circunferencia
y tenemos que hallar el momento de inercia y los demás datos de esta figura a la que le hemos restado este agujero. Los ejes los tenemos ya aquí, visualmente se ven, pero acordaros, siempre el SCP hay que ponerlo donde nos dicen que están los ejes, porque lo que cuenta es el sistema de coordenadas personales, no los ejes que yo he pintado ahí de azul. Bueno, pues una vez que hemos hecho el cuarto de circunferencia, la circunferencia, los hemos convertido ambos en región, los hemos restado, ya tenemos la figura que queremos. Colocamos aquí los ejes y simplemente herramientas, consultar, propiedades físicas de esa región. Los resultados que nos dan pues son estos. El centro de gravedad 11,6, estaría por aquí, lo podemos dibujar o no. El momento de inercia respecto a los ejes situados en esta posición, pues es este. El momento de inercia para el eje X, 88.357, y para el eje Y el mismo. Producto de inercia, ahí lo tenemos, y los radios de giro, 15 y 15 son iguales. Bien, vamos ahora a decirle que lo resuelva mediante el ChatGPT. Copiamos el enunciado con control C, nos vamos aquí y le decimos, control V, que lo resuelva. Bueno, pues aquí está haciendo los cálculos tal como los tendríamos que hacer a mano. Tenemos aquí el centro de gravedad, tal como hemos hallado nosotros, que tanto para X como para Y es el mismo, 11,6. Y aquí nos calcula los momentos de inercia, en este caso pues mediante el uso integral. Al final tenemos aquí el momento de inercia respecto al eje X y respecto al eje Y, que son el mismo, el producto de inercia, y nos faltan los radios de giro. Vamos a decir que calcule. A veces se olvida de algunas cosas, bueno, pues hay que decirle que las haga. Bueno, pues ya nos ha calculado aquí los radios de giro, que son los mismos para el eje X que para el eje Y, 15, tal como obteníamos con AutoCAD. Vamos ahora con esta tercera figura. Tenemos este trapecio recto con este agujero de radio 7,5 situado a 15 y a 10. Bueno, pues para hallarlo, lo primero que tenemos que hacer es saber respecto a qué ejes. Vamos al enunciado. Dice, halla el centro de gravedad, momentos y productos de inercia, radios de giro de una figura plana en forma de trapecio recto de altura 20, en el que la base inferior mida 60, la base superior 30, ambas forman el ángulo recto con la altura a la derecha. Hay un agujero de 7,5 situado respecto a la esquina superior derecha a 15 y a 10 hacia abajo. En primer lugar, estando los ejes situados en el centro de gravedad y luego estando los ejes situados en la esquina inferior. Vamos a colocar sistema de coordenadas personales, lo hemos de poner aquí. Enter. Y ahora ya, una vez que hemos hecho el trapecio, hemos hecho el círculo, los hemos convertido ambos en región y lo hemos restado, con la orden diferencia, que es esta, venimos a herramientas, consultar, propiedades físicas, marcamos, y esto es el resultado. Centro de gravedad 34,6 y 8,6. Momentos de inercia respecto al eje X, 79.843, respecto al eje Y, 101.034.667, producto de inercia, radios de giro 10, 37, etcétera. Bueno, pues ya tenemos aquí el ejercicio hecho. Bien, pues he acabado aquí todos los cálculos. Calculas las áreas, restando al trapecio el área del círculo, el centro de gravedad. Aquí lo tenemos, 34,6, 8,61. Los momentos de inercia respecto al eje X, respecto al eje Y. Aquí los tenemos. Respecto al eje X, 79.000. Respecto al eje Y, 1.034.000. Y el momento de inercia, 235.000. En cuanto a los radios de giro, pues aquí tenemos los resultados calculados. Respecto al eje X, 10,5. Respecto al eje Y, 37,8. Bueno, pues son los mismos resultados que hemos obtenido trabajando con AutoCAD, pero mucho más rápido. Este es el primer caso. Primer caso respecto a los ejes situados en el extremo inferior izquierdo. Vamos ahora a trabajar con los ejes situados en el centro de gravedad. Por lo tanto, tenemos que saber dónde está el centro de gravedad. Vamos a volver otra vez aquí. Y el centro de gravedad respecto a estos ejes está en el punto 34,6, 8,6. Pues vamos a dibujarlo.
34,6, 34.6,8.6. Aquí tenemos el centro de gravedad. Pues vamos a trabajar con los ejes situados en ese punto. Ya digo que no nos hace falta trasladar este eje y este otro ahí, porque estos simplemente son para visualizar. Lo que sí que nos hace falta es trasladar ahí el SCP, Sistema de Coordenadas Personales, lo trasladamos a ese punto. De ahí. Y ahora sí, ya podemos hallar todos los resultados. Herramientas, consultar, propiedades físicas. Y los resultados que obtenemos serían estos. El centro de gravedad, lógicamente, es 0. Los momentos de inercia son para el eje X y para el eje Y, estos que tenemos aquí. El producto de inercia, este de aquí. Y los radios de giro, estos de aquí. Borramos esta parte y le decimos que trabaje. Ya tenemos aquí los resultados con respecto a los ejes situados en el centro de gravedad. Tenemos aquí, con respecto al eje X, este es 26.000, con respecto al eje Y, 167.000, y el momento de inercia, 19.630. Los radios de giro, pues aquí los tenemos. Por un lado, el radio de giro respecto al eje X, respecto al centro de gravedad, 6,01, y respecto al eje Y, 15,20. Vamos con el último caso, que sería este, en donde tenemos esta L convertida ya en región. Hay al centro de gravedad, momentos y productos de inercia, radios de giro de una figura plana en forma de L, formada por dos rectángulos. Uno en la parte inferior, de base 50 y altura 5, y otro vertical encima del anterior, en la parte izquierda de la base de 5 y altura 45. Primero, estando los ejes situados en el centro de gravedad. Segundo, estando los ejes situados en la parte inferior izquierda. Vamos a empezar con los ejes situados en la parte inferior izquierda, que es como los tenemos aquí. Vale, pues los ejes visuales ya los tenemos, el verde y el rojo. El SCP lo colocamos en este sitio. Aquí colocamos el SCP y ahora ya simplemente venimos a herramientas, consultar y propiedades físicas de esta pieza que la hemos convertido en región. El centro de gravedad es 14,31, 14,31. Pues los momentos de inercia respecto al eje X son iguales. El producto de inercia es este que tenemos aquí, 31.093, y los radios de giro 21,036 en ambos casos. Control V y borramos la parte de los ejes estando en el centro de gravedad, porque los hemos calculado teniendo los ejes en la esquina inferior izquierda. Los resultados que vamos a obtener, lógicamente, son los mismos que los que hemos obtenido en AutoCAD. Aquí ya nos va haciendo todos los cálculos de áreas, centro de gravedad, que efectivamente es 14,34, como nos salía a nosotros, los momentos y productos de inercia. Los halla por separado, hallado el momento de inercia del rectángulo horizontal, del rectángulo vertical. Como podemos ver, son los mismos valores que hemos hallado con AutoCAD. El centro de gravedad, momento de inercia respecto al eje X y al eje Y, que es el mismo, 210.000. El producto de inercia, 31.000. Y los radios de gira, que son también estos que tenemos aquí. Respecto al eje X y respecto al eje Y, 21,036. Ejercicio, el último ya, es hallarlo de nuevo, pero con los ejes situados en el centro de gravedad. Miremos cuál es el centro de gravedad. Hemos dicho que era 14,34, 14,34, 14,34. Ahí tenemos el centro de gravedad, pues ahí tenemos que poner los ejes. Trasladamos los ejes visuales desde este punto hasta este centro de gravedad y trasladamos también el SCP, que es el que realmente sirve. Trasladamos aquí, ya tenemos ahí el eje X y el eje Y. Bueno, pues ahora en herramientas, consultar, propiedades físicas. Aquí tenemos el resultado. El centro de gravedad, lógicamente, es 0 en ambos casos. El momento de inercia respecto a X y respecto a Y es el mismo, 112.000.
502, el producto de inercia es este de aquí, 66.611, y los radios de giro, pues 1538 y 1538. Si esto lo hacemos con la ayuda del ChatGPT, ya está aquí acabando de hacer los cálculos. Aquí nos dice que el centro de gravedad respecto a la esquina inferior izquierda es este de aquí, y calcula los momentos de inercia. Respecto al eje X, respecto al eje Y, respecto al centro de gravedad son los mismos, 112.000, el producto de inercia 66.000 y los radios de giro 15,3 y 21,7. Aquí tenemos el resumen final de todo. Bueno, en definitiva, de lo que se trata es que de una forma rapidísima, como hemos visto, hemos calculado con la ayuda de AutoCAD todos los valores de esas propiedades físicas de estos 4 elementos, en donde pues resolverlo a mano ya es un poco más laborioso, un poco más costoso. En cambio aquí, con tener bien hecha la figura, ya está. Como son figuras planas, los resultados que hemos obtenido no hay que multiplicarlos por la densidad como tendríamos que hacer si se tratara de figuras volumétricas. Por lo tanto, el resultado es directo. Espero que esto sirva para entender mucho mejor cómo se resuelve gráficamente estos problemas de propiedades físicas de la inercia de distintos sólidos. Por complicados que sean de 2 dimensiones o de 3, simplemente con colocar los ejes en el punto apropiado es más que suficiente para resolverlo.